Hola, yo soy Anel Pérez. Bienvenidos a TV UNAM, a un programa más de Léemelo. Hoy tenemos un invitado de súper lujo, mi querido Damián Alcázar. Bienvenido, gracias por estar aquí en TV UNAM. Encantado, Anel, mucho gusto. Nos encanta tenerte aquí, alguien que se ha dedicado al cine, al teatro, a la televisión, pero que hoy nos interesa en su calidad de lector. Hoy queremos saber quién es Damián Alcázar, lector, cuál es esta relación adictiva, creo, que tienes con la lectura y con los libros. Cuéntanos, si estás de acuerdo, empecemos por el objeto libro. ¿Qué es un libro para Damián Alcázar? ¿Cuál es tu ritual, tu relación? Yo creo así que un libro es la mina del tesoro humano, es decir, todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad está escrito, está por ahí metido en muchos libros. Yo descubrí la lectura que sí a temprana hora, mi mamá me ponía a leerle a ella. ¿A ella? Seguramente para que yo pues estuviera entrenando la lectura desde el tercer año de la primaria. En una de las 5 primarias por las que hice la educación primaria, me encontré con una biblioteca y como yo, pues era un flaquito, chiquito, enclenque, introvertido, entonces me metí a esa biblioteca y descubrí los viajes de Gulliver, viaje al fondo del mar, 20,000 leguas de viaje submarino, Guillermo Tell, es más, leí Los Tres Mosqueteros, leí muchísimas cosas ahí y las fábulas que me cifraron desde niño. Y yo creo que por eso también me fui hacia la actuación, como que la ficción, la imaginación, ¿no? Me nutría esta parte que me faltaba de ser un muchacho violento, jugador de fútbol o algo. Entonces me encontré con los libros y desde entonces leo de manera constante. Tengo siempre libros de cabecera y ahí estoy regresando a ellos. Con varios. Con varios, muchos libros. Eres del libros. equipo del multilibro. Sí, entonces sí creo que en los libros está la historia de los seres humanos, en todos sus estratos, sus ángulos. Claro, cuéntame un poquito más de la biblioteca, de los personajes, además de tu mamá, que me encanta que además tú hayas sido lector para tu madre. ¿Qué otros personajes recuerdas que fueron importantes en tu primera formación como lector? Pues fíjate que de niño yo creo que yo estaba seguramente con la señora que manejaba, o el joven, eso sí no lo recuerdo, que manejaba esa biblioteca en la primaria. Iba yo leyendo cuentos, cosas, y me encantaba y me sumergía en eso todos los recreos. Yo no jugaba a las luchas, sino que me metía a la biblioteca. ¿Eras de los niños que iban a la biblioteca en los recreos? Sí, cuando descubrí esa biblioteca. No me había pasado. Después, en la lectura, me gustaba mucho leer todas las veces que la maestra o el maestro dejaban trabajos de lectura. Leía y te digo, mi mamá me pedía constantemente que le leyera, ¿no? Entonces, fue como ir buscando. Claro, yo quería ser actor desde muy niño porque vi cine desde muy pequeño, desde los 3 años. Entonces buscaba esa fantasía, esa ficción, la imaginación que me parecía, la realidad me parecía terrible, me parecía muy brutal seguramente por las experiencias sufridas en esa época y me sumergía en los libros. Después ya llegué a la escuela de teatro y ahí pues con más razón tenía que leer muchísimo, ¿no? Y sigo leyendo, es decir, siempre tengo muchos guiones esperando mi lectura y siempre estoy trabajando y siempre estoy leyendo y me acerco a los libros. Y como soy actor, pues tengo muchos libros también de maestros de actuación, de teoría, de técnicas de actuación. Todo el tiempo estoy sacando. Y luego con la aparición del internet, pues con más razón, ya no tengo que cargar con una mochila de libros, sino que puedes buscar muchas cosas, ¿no? Claro, en digital. Y dices bien, la actuación finalmente es actuar las palabras de alguien, decir lo que un guión está diciendo. ¿Cómo te sientes cómodo en esto que algunos o algunas encuentran competitivo entre el guión y la propia literatura? ¿Dónde está la adaptación? ¿Dónde está tu voz como actor cuando tienes que decir lo que ya está dicho en un guión? En ese sentido, me parece que la literatura dramática y en general los guiones de cine son el vehículo perfecto para que le des vida al personaje del que está hablando
el autor, ¿no? Desde leer a los griegos o leer a Shakespeare o leer a Molière o leer a los contemporáneos, Harold Pinter, no sé, es un vehículo para darle vida a un ser inexistente en el caso de la actuación. No creo que haya una pugna o una lucha, por lo menos desde mi perspectiva como actor. Si fuera director, tal vez, ¿no? Porque entonces sí tienes que enfrentarte con el autor si está vivo. Si Claro. no está vivo, tienen mucha libertad. Pero es eso, es como una guía. Ahí existen los personajes, o más bien ahí duermen, y tú haces que existan. Ahí despiertan, me encanta que digas que ahí duermen. Quisiera acercarme a una de las primeras lecturas que elegiste, y lo agradezco porque creo que Jorge Ibargüengoitia, este mexicano guanajuatense, es recurrentemente uno de los constructores del humor más negro, ¿no?, que puede haber por lo menos de los autores del siglo XX, me parece. Y elegiste Las Muertas. ¿Quién es Las Muertas? ¿Cuál es esta lectura de Las Muertas? ¿Por qué elegiste? Yo creo que Jorge es uno de los críticos más ácidos, más inteligentes, más ingeniosos de las clases altas, sobre todo de la provincia y de su provincia, ¿no? Del Bajío, en este caso. Pero me encanta cómo hace una crítica tan mordaz, tan divertida. Por ejemplo, Las Muertas. Yo recuerdo ese suceso trágico, tremendo, que sorprendió a la sociedad en Guanajuato, que eran las Poquianchis. Claro. Y cómo el tratamiento de él hace de este trago terrible, amargo para nuestra historia y para la sociedad, sobre todo la guanajuatense, siempre tan reservada, siempre tan conservadora, tener ahí un mundo brutal, ¿no? Como lo hay en todos lados. Y él, de manera muy divertida, nos muestra esta historia tan terrible. Entonces, me gusta muchísimo. Claro, hablaba yo de Las Muertas, pero podría decirte de los cuentos de la Ley de Herodes, o de Dos Crímenes, o de Los Relámpagos de Agosto, o Los Pasos de López. Y es tan vital él, porque habla de su tiempo, siempre. Entonces hay una serie de libros en donde se compilaron los escritos que él tenía en los periódicos en los que trabajaba, y que son formidables, de un humor que estás con él y que te hace ver la vida con felicidad, ¿no? Las cosas más tremendas de un oficinista, y ahí te hacen reír. Es una cosa muy divertida, muy reconfortante, y yo creo que es un autor muy importante, un autor muy importante en la literatura mexicana, que pues, los jóvenes deberían entrarle. Bueno, no solo los jóvenes, los viejos que no han leído a Ibargüengoitia se van a dar una divertida por el ingenio, por la inteligencia, por la claridad que tiene el conocimiento de su gente. Claro. Si te parece, leemos un fragmentito de Va. Las Muertas, pero luego seguiremos con este tema de Ibargüengoitia, si te parece. Entonces vamos a leer el capítulo 7, que se llama Una vida. El hombre baja la cuesta con los hombros erguidos, los brazos rígidos, los puños cerrados, la cabeza gacha, las piernas tiesas a veces y a veces lacias. Los pies encuentran el suelo a medio camino o bien pierden fondo en el escalón y lo obligan a dar un traspié. Lo que vieron pasar después, se supo, creyeron que estaba borracho. Son las 9 de la noche. La bajada del santuario es una calle empedrada con escalones cada vez que falta, bordeada de casas de 2 pisos, con muros de colores y puertas cerradas. Hay un farol cada 100 metros. Al pie de la loma están las luces del centro. El cielo se ilumina cada rato con los fuegos artificiales que hay en la Plaza de la Concepción. Se oyen cohetes, bandas de música, sinfonolas, mariachis, voces, gritos de alegría ranchera, aullidos de perros. Es el 8 de diciembre. El hombre no tiene ánimo para saber de esto. Lleva la mirada turbia fija en el suelo. Está absorto en llegar a la meta. Los perros que lo ven pasar le ladran y luego se acercan a oler la sangre que escurre. Unos 50 metros más arriba de la cuesta, siguiendo sus pasos, van los 2 agentes de la judicial, que se detienen cuando él se detiene a tomar aliento, apoyado en el tronco de un fresno, y que echan a andar cuando él sigue su camino terco. Al llegar al pie de la loma, viene la prueba más grave. En la esquina, el hombre se detiene y sin levantar la mirada,
como reconociendo las piedras del piso, da la vuelta a la derecha y va por la calle de Allende, caminando con paso más lento. La gente lo ve pasar, tropezar, golpearse con la pared y dejar una mancha que nadie reconocerá hasta el día siguiente. Aquí dejó la sangre el muerto, dirán las mujeres, señalando el borrón negruzco. El hombre va de un traspié en otro, pierde el sentido de dirección, cruza la calle del Sesgo y la Estrella con un puesto de fritangas que está en el umbral de una casa. La mesa, el anafre, las brasas, el sartén y los tacos que se paran con estruendo y van a caer, cada cual por su lado, en el empedrado. El hombre sigue su camino, cada vez más torpe y cada vez más rápido. La gente le abre el paso, la fritanguera lo persigue, lo alcanza, empieza a reclamarle, pero la palidez que le nota lo cohíbe y regresa desalentada a recoger los tacos. México lindo, dice el letrero de luces. El hombre, haciendo un esfuerzo supremo, sube el escalón de la entrada, aparta las hojas de la puertecita, entra en el cabaret lleno de humo, empuja a dos parroquianos, se apoya en una mesa cuyos comensales lo miran sin reconocerlo, vuelca un vaso y cae al piso. El rumor de la conversación cesa cuando una mujer grita. La gente se amontona. La sinfonola automática empieza a tocar un mambo. Alguien sensato la desconecta. Hay un silencio. Serafina, que está en la caja, cruza la pista de baile, se abre paso entre los curiosos y llega hasta el lugar que es el centro de la atención. Se da cuenta de que el cadáver que está en el suelo es el de su sobrino. Ibargüengoitia es absolutamente teatral. Me encanta que yo lo hayas elegido porque creo que entre actores se entienden. Él es dramaturgo también y me parece que Las Muertas, como otras tantas de sus obras, son muy teatrales, ¿te parece? Sí. Están divididas por escenas. Sí, pero claro, es la comedia lo que se le da. Aunque él decía que él no escribía comedia, que él era un autor serio. Eso dicen sus amigos, ¿no? Pero fíjate, aquí es un hombre que va agonizante ya. Todo está muriendo sangrentado. y mira, dice, la cuesta está tan empinada que hay escalones donde hacen falta. O sea, ¿de qué manera o choca y tira todos los tacos y la garnachera va a reclamarle, ¿no? Y el hombre va muriendo. Moribundo, sí. Dos policías van siguiéndolo y se detienen porque no saben que se está muriendo y esperan ver qué pasa. Entonces nos está contando una tragedia tremenda, ¿no? La muerte de un hombre que ya está en sus últimos minutos y nos la cuenta de una manera tan divertida y tan llena de imágenes, que eso es lo que creo que percibes como teatral, porque plantea perfectamente cómo este hombre va trastabillando, sí, y la gente y los perros lo ven y es muy, muy divertido. Es terrible lo que cuenta. Es terrible y es chistoso. ¿Por qué nos da risa? ¿Por qué estos autores mexicanos que se burlan de una realidad dramática con el humor? ¿Cuál es este poder del humor? Que es algo que tú siempre haces en tus personajes también, en tus lecturas. Bueno, yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Como vemos la muerte, por ejemplo, es una fiesta. Aquí nos narra que es el día de la Conchita, el día de la Concepción, 8 de diciembre, sí. Que hay una fiesta en ese pueblo, ¿no? Entra nada menos que a un cabaret, que es de la mamá y de la tía, y ahí muere, ¿no? Y la historia posterior, por ejemplo, recuerdo que dice, de la vida de este hombre, Humberto, se sabe tanto como de su muerte. O sea, no se sabe nada, pero te da todo un mundo para que tú disfrutes de tu imaginación, digas, la manera en que lo está narrando, ¿no? Es impresionante y es el humor negro que existe en el mexicano, el humor real de la filosofía de nosotros, los mexicanos, del pueblo. O sea, ahora, digamos, los memes hacen ese papel. Hay unos que realmente son desternillantes de risa. Claro. Y es una cosa simple, simplísima, pero ahí está el humor del mexicano. Creo que tiene que ver con la identidad. Y a ti te inspira esto, ¿no? Es decir, tú le diste voz a un personaje de Ibargüengoitia. ¿Cómo haces este humor más allá de la lectura, en tus contenidos actorales? Bueno, ese es un proceso de digamos, transfiguración. Tú lo sacas de ahí, te conviertes en el personaje, que eso es lo que hacemos los actores.
Marcos González, que yo hice Dos Crímenes, si lo hubiera hecho, no sé, Arturo Ríos, un gran amigo y gran actor, o Daniel Jiménez Cacho, otro gran actor, y hubieran hecho otro, pero es sí a partir de él. Y sí, ese humor es la línea, es la columna vertebral de su historia y de sus personajes. La gran mayoría. No puedes sustraerte a eso, no puedes hacer de Ibargüengoitia un drama. ¿No? Es imposible, porque la génesis es el humor que él tiene y el humor con que él detalla la vida. No sé si así vivió, eso sí no lo sabemos, porque él es un autor, es un creador, entonces vete a saber su vida, si fue tan feliz o no. Pero según sus escritos, estos que te digo que estaban compilados de diferentes diarios, entre ellos el Excelsior, el Universal, nos habla de un hombre que sí disfrutaba pues de lo que uno se ríe. Sí, y de lo que uno podría llorar. De lo que uno podría llorar. ¿No? También. Ahora, ¿qué implicaba esta lectura, ya fuera de Ibargüengoitia, estos otros mexicanos? ¿Por qué elegiste un mexicano? No fue el único que elegiste, ahorita vamos a escoger otros, pero ¿qué tanto la literatura universal entraba en tus espectros de formación actoral o de tu formación como lector realmente? Muchísimo. Yo creo que lo mejor que está escrito en castellano es El Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿no? Después todas las que ¿Lo quieran. leíste? 3 veces. Y yo creo que me lo voy a echar otras 2 por lo menos, porque eso es verdaderamente el mundo del hombre. ¿Lo leíste completo? ¿Hiciste un ejercicio solo o en tus clases? No. Tú eres Puma, Solo por cierto, no le leído. hemos dicho. Lo he leído varias veces y pienso seguirlo leyendo, porque ahí está la vida, la filosofía, lo distante de un ser humano vive en la dignidad, en la realeza, en el orgullo, en el valor, y de otro que vive a pie de la tierra y que necesita comer. O sea, Claro. Están las dos cosas, y ahí hay un mundo enorme, enorme entre estos dos personajes y todo lo que se crea. Entonces, la literatura, te repito, está escrito todo ahí. Y claro, de joven, pues ya sabes, Demián, el lobo estepario, Siddhartha, y mucho teatro, claro, ya con todo Shakespeare, todos los griegos que agotaron los temas. Sí, estoy de Todos acuerdo. los temas los hablaron de tocaron todo, ellos, sí. todos, en su mitología y en su teatro y en su filosofía. Y ahí está, es la parte occidental, digamos, ¿no? Claro. He leído cosas orientales, pero me falta muchísimo. Ese es un tema que tenemos todos pendientes, leer mucho más en otras geografías que de pronto nos falta. Vámonos a un corte, si estás de acuerdo, y regresamos. Estamos con Damián Alcázar hablando de sus lecturas y de Damián Alcázar como lector. Volvemos. Estamos de regreso aquí en Léemelo, platicando con Damián Alcázar, lector y actor. Nos quedamos, Damián, en estos universales, ¿no? Estos escritores infinitamente universales como Shakespeare, estamos hablando de los griegos. Y luego están estos autores profundamente mexicanos, donde el mundo rural es también lo universal. Y elegiste El Llano en Llamas, que es el acercamiento más brutal quizá que se haya tenido desde la literatura al mundo rural, al pensamiento del campo mexicano. ¿Quién es Juan Rulfo? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿Por qué lo escogiste para compartirlo hoy? Supongo que es uno de los personajes, de los escritores que más te han impactado en su lectura. Absolutamente. Yo creo que de casualidad llegué al Llano en Llamas y me sorprendió, este hombre me sorprendió. Yo he vivido de niño, viví mucho tiempo en casa de mi abuela en Tlaxcala, entonces siempre fui muy atento, muy sensible a cómo vivía el indígena mexicano, el campesino mexicano, el agro, el monte, más incluso que la playa, que la conocí ya mucho más tarde, el mar, ¿no? Y
Mi familia paterna es de Michoacán, de Jiquilpan y de Jalisco, de esa zona. Por ahí viví en Guadalajara de niño desde los 3 meses hasta los casi 6 años, cuando Guadalajara, estoy hablando de hace 60 y tantos años, se estaba como aglutinando, como no era una gran ciudad, era la capital nada más de Jalisco, ¿no? Entonces conozco y me cae este señor y me empieza a hablar del campesino, del campo, del hombre mexicano, de la base de los mexicanos, la tierra, ¿no? Porque luego ya en las ciudades hay una aglomeración de muchísimas otras culturas y se van conformando. Aquellos pueblos que formaron la Ciudad de México, pues se volvieron colonias, ¿no? Claro. Coyoacán, Nativitas, Tacuba, Xochimilco todavía, Xochimilco, eran pueblos y ahorita ya son barrios. Pero en esos pueblos que yo de niño sí percibí, ¿no? Por ejemplo, viví en Coyoacán, viví 3 años ahí, de los 9 años a los 11, 12. Luego me fui a la Santa María de la Ribera. Entonces, para mí me daba perfectamente lo que es el mexicano y es algo que yo siento que tengo, que esa es mi identidad, ¿no? La idiosincrasia del mexicano está en el campo. Y además conozco el país, lo conozco, prácticamente conozco todo el país. He estado por trabajo, he estado en todos los estados y veo claramente, y desde muy niño me tocó muy de cerca la vida en el campo, ver lo que comen. Después, ya más grande, ver lo que comen nuestros obreros, lo que ganan y cómo viven, cuál es su vida. Y entonces él me parece que tiene un claro panorama de lo que somos, del mexicano que somos. Eso, independientemente de lo formidable que es como escritor. Claro. Que con solamente 2 obras fuertes, digamos, y uno que otro cuento y tratamiento para cine, se impone como uno de los mejores escritores universales. Sin duda, y yo tengo la sospecha, no sé si estás de acuerdo, que el Rulfo fotógrafo es parte del Rulfo literario, es decir, sus retratos y su fotografía están claramente en su literatura también, ¿no? Es parte de lo... Sí, no, y también es paradigma, es objeto de atención de parte de los escritores del boom latinoamericano. Es decir, casi yo apostaría que es el creador del realismo mágico, y así lo han comentado desde Borges, el Gabo, el uruguayo formidable Galeano. Sí. Se nutrían de Rulfo, de lo poco que hizo, que es potentísimo. Potentísimo. Poco, pero potentísimo. Y poético, que tiene, con un ojo clarísimo de su identidad, de su tierra, de ese páramo terrible que es Comala o Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, que están como en esa tierra tremenda en la cual pone sus cuentos, y por supuesto Pedro Páramo. ¿Por qué no nos vamos al Llano en Llamas? Tú seleccionaste un fragmento de Nos han dado la tierra. El que quieras, a mí me encantan todos los cuentos, los conozco muy bien. Nos han dado la tierra, creo que es, lo vamos a leer y vamos a poder sentir estas emociones de indignación que se siente de pronto en estas decisiones del poder sobre el campesino, ¿no? Va. Leemos entonces un fragmento a 2 voces. A 2 voces. Me da miedo, Damián. Sí. Sí, me da miedo, no, pero hombre, disfrútalo. vas tú primero. Como todo hay que disfrutarlo muy bien. A ver, vas. Esto habría que decirles a la audiencia. Son unos hombres que van a ver a las autoridades porque les van a dar la tierra, nos han dado la tierra. Y entonces caminan por el desierto hasta que llegan con la autoridad que les da el título de la tierra. Y aquí la agarramos a la mitad y dice: vuelvo hacia todos lados y miro el llano, tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de los agujeros y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra.
Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol, eh? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate para que la sembráramos. Nos dijeron. Del pueblo para acá es de ustedes. Y nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río, del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena, no este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Pero no nos dejaron decir nuestras cosas. El delegado no venía a conversar con nosotros. Nos puso los papeles en la mano y nos dijo: no se vayan a asustar por tener tanto terreno para ustedes solos. Es que el llano, señor delegado... Son miles y miles de yuntas. Pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto ahí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera que es la tierra del llano. Habría que hacer agujeros con el azadón para sembrar la semilla y ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz ni nada nacerá. Eso manifiéstenlo por escrito y ahora váyanse. Es al latifundio al que tienen que atacar, no al gobierno que les da la tierra. Espérenos usted, señor delegado. Nosotros no hemos dicho nada contra el centro. Todo es contra el llano. No se puede contra lo que no se puede. Eso es lo que hemos dicho. Espérenos usted para explicarle. Mire, vamos a comenzar por donde íbamos. Pero él no quiso oír. Así nos han dado esta tierra. Y en este comal acalorado quieren que sembremos semillas de algo para ver si algo retoña y se levanta. Pero nada se levantará aquí, ni sopilotes. Uno los ve allá, cada y cuando, muy arriba, volando a la carrera, tratando de salir lo más pronto posible de este blanco terregal endurecido, donde nada se mueve y por donde uno camina como reculando. Melitón dice: esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice: ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Melitón vuelve a decir: servirá de algo. Servirá, aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas?, le pregunta Esteban. Es que es indignante. O sea, lo lees y verdaderamente sientes el horror, la tranza, la corrupción, que es un tema que tú has estado siempre... Fíjate, yo veía lo otro, la desesperación, el hambre, el calor, la pobreza infinita. La miseria infame, ¿no? Y nuestra gente que ahí está. ¿Y las autoridades? Las autoridades van y vienen. Entran unos, salen otros. La gente es la que está ahí. Y te digo porque yo he estado filmando en la sierra de Tapijulapa o conozco, no sé, la sierra en Veracruz o en Jalisco y si dices, wow, qué cosa, qué pobre está nuestra gente. Soy de los que tienen esperanza y creo que van a mejorar las cosas, estoy seguro. Estamos iniciando y empujando. Pero pues ese es Juan Rulfo. Este es Juan Rulfo. Vámonos con esto un corte y vamos a regresar para hablar de otro tema que nos tiene muy pendiente, que es la poesía. Uf. Un minuto y volvemos. Estamos de regreso aquí en TV UNAM en Lémelo, platicando con el lector Damián Alcázar. Estábamos con Rulfo, Damián, con esta potencia que tiene para acercarse a la miseria, al campo mexicano, al hambre, ¿no? Que lo mencionabas tú, que Sí. viviste cerca de todos estos campos. Mira, el tema del campo ya lo abordaron también, no sé, Bruno Traven, este hombre también de la Sierra de Jalisco, con Los Hijos de Sánchez y claro. Al Filo del Agua. O sea, hay cosas buenísimas. José Agustín. Pero Rulfo tiene una potencia en su palabra, que es poético, es abarcador, habla como su gente. Es más, recuerdo ahora que Rulfo dice, quiero escribir como se habla.
Exacto. no escribir como se escribe. Una cosa así y lo consigue. Lo consigue con una poética que él maneja y que él tiene y que es su vida. Por eso no escribió más. Si no se hubiera dedicado a escribir, porque pues ya le empezaba a ir bien con sus libros, pero él sabía que ya había dicho lo justo, lo que había, de lo que había que contar, ¿no? Claro, es impresionante porque además es, por ejemplo, en este caso, para mí tiene un sentido particular en el silencio, en las pausas y en el habla, en la oralidad. Ese es su esquema. La palabra clave y el silencio que sigue, que el lector percibe y disfruta. O sea, cuando uno entra realmente a Rulfo y lo empieza a conocer, es algo que hay que leer constantemente. A mí me pasa con muchos libros, los leo y releo, ¿no? La Divina Comedia, por ejemplo, la leo y la releo. A Esopo lo leo, Iriarte, todos los fabulistas me encantan y encuentro siempre muchísimas cosas más. Entonces, bueno. Muchas cosas más de los escritores y de ti como lector, ¿no? Porque cuando tú relees te das cuenta que tú eres otro en esta segunda y tercera y cuarta lectura. Claro. ¿Por qué no releemos a Bukowski, que es un autor que tú trajiste también y que me interesa primero preguntarte esta fascinación que yo insisto en que nuestra generación tuvo por los poetas malditos, o sea, el alcohol, la desfachatez, la rebeldía, la contracultura en algún momento también, ¿no? El perdedor. Él es un poeta del hombre más gris y perdido, pero que vive a tope y que vive con toda la potencia su vida. Y no, si se muere joven, no importa. Y si se muere de alcohol, no importa, pero vive a tope. Como los grandes románticos, ¿no? Buchner, una cantidad de escritores que se morían antes de los 35 años. Claro. Porque vivían de noche, realmente son una potencia de vida su lectura. Es sorprendente. A mí me gusta mucho la poesía. Y hace rato que tocábamos el tema de si leo en el iPad o ahí está la clave. Tú te metes para eso sirve el internet. Ajá. Para eso sirve. Te metes y pones poesía iraní y ¡brum! Te aparece poesía iraní de primera, y poesía noruega, y poesía chilena, y poesía... Y hay grandes cosas, y ahí está, en un aparatito así chiquito, la poesía del mundo, ¿no? La antigua y la contemporánea, la poesía de amor y la poesía revolucionaria, la poesía social y la poesía filosófica. Hay cosas extraordinarias. Y a mí me gusta mucho leer poesía. Creo que la poesía baja a la bestia que uno trae encima para hacerla más sensible. Son como platillos pequeños que te comes de sensibilidad, de imaginación, de ternura, de amor. Otro del que proponía yo es Sabines, por ejemplo, bueno, sí, que podía ser también Mario Benedetti, que tiene unas cosas extraordinarias. El cocodrilo que le decían a Efraín Huerta. Hay unas cosas formidables de poetas mexicanos y poetas del mundo. ¿Por qué no empezamos con Bukowski? Hablemos de este poema que tú seleccionaste, El pájaro azul, que también es entre el propio Bukowski, que ya es polémico, más polémico todavía el poema. Tú tienes el libro por aquí, si no me equivoco, y nos encantaría, en este caso, escucharlo de tu propia voz. Va que va. ¿De quién es esto? De Abel de Brito. Vamos a ver su versión. Bueno, primero decir que es un hombre rasposo, ríspido, violento consigo mismo, con su padre. Hay por ahí una narración de él, porque también hace novela y cuento, en donde dice que su padre lo maltrataba tanto y un día le da un puñetazo y lo tira al piso. Desde entonces no le volvió a pegar el papá y lo maltrató todo el tiempo. Y entonces es una vida terrible, sí, como violenta. Buen poeta maldito, terrible. Y de repente se pone a escribir esto que a mí me parece de una sensibilidad impresionante. Tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí, no dejaré que te vean.
Tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero le vierto whisky y me trago el humo del tabaco, y las putas y los camareros y los dependientes de las tiendas no saben que lo llevo dentro. Tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero soy muy duro con él. Le digo, no te muevas. ¿Quieres fastidiarme? ¿Quieres joderlo todo? ¿Quieres hundir las ventas de mis libros en Europa? Tengo un pájaro azul en el corazón que quiere salir, pero soy muy listo. Solo lo dejo salir a veces por la noche, cuando todos duermen. Le digo, ya sé que estás ahí. No te pongas triste. Luego lo vuelvo a meter y canta un poquito ahí dentro. No le he dejado morirse. Y dormimos juntos así, con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno que haría llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Y tú? Es tremendo Bukowski, por una parte, y este poema en particular es esperanzador, cuando mucho el resto de Bukowski es desesperanzador. ¿Quién es este pájaro azul? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué nos compartes este pájaro azul? Porque, como te decía antes, es un hombre tan rudo, tan brutal, que lo solucionaba todo a golpes, a trompadas, a cerveza, A whiskies. con pizza. Y así fue su vida, tormentosa, a punto de ir a la cárcel, y policías y patrullas en su casa, y amantes que estaban con él. Yo creo que no llegó a las drogas, porque si no lo diría, pero el alcohol era su mayor claro. droga. Es un hombre tan rudo en toda su literatura, y de repente muestra la sensibilidad que tiene en este pájaro azul, ¿no? El pájaro azul es ese, es su corazón, es su sensibilidad, que está ahí y que no quiere que la vean. Quédate ahí, porque quieres echar a perder las ventas de mis libros, porque sus libros son brutales, son rudos, ¿no? No quiere que salga esta cosa sensible, tierna, feliz, un poco, ¿no? Feliz. O sea, la apuesta por la infelicidad como una parte humana quizá más retadora que la felicidad. Y así cada uno de sus poemas o de sus cuentos. Es un escritor maldito, habla de sexualidad abiertamente, y de lo tremendo que es la soledad, y cómo la soledad es su refugio, aunque la sufre, la disfruta con todo lo que te da a la imaginación, ¿no? Y a la fantasía. Yo creo que no a todos les puede gustar una cosa tan ruda, tan ríspida, pero hay una belleza extraordinaria en su literatura. Y en lo oscuro, ¿no? En lo En oscuro, la oscuridad, en lo profundamente oscuro de la humanidad. Profundamente oscuro y triste. Así es. Triste. Y dime algo, de todos los poetas malditos que quizá leíste, ¿cómo llegaste a otros poemas? Otros poetas, por ejemplo, escogiste un poeta que no tiene nada que ver con Bukowski, que es este chiapaneco, Sabines, que de pronto se toca. Yo no creo que vayan en caminos separados. ¿Te parece que el acto poético en general es un asomo obligado a ver toda la parte humana, la parte más oscura, la parte más clara, la más noble, la más violenta? Para eso sirve la poesía, y en pequeños lapsos. No hay necesidad de un James Joyce hablando de el Ulises ¿no? La poesía toca todas esas cosas del ser humano, la complejidad de hombres y mujeres, ¿no? El amor, el desamor, la pobreza, todos los temas están tocados en la poesía, y yo sí invito a la gente a que se meta y busque poesía norteamericana contemporánea. Y salen unas cosas de jóvenes poetas, hombres y mujeres, y así, China, poesía, en todo el mundo se genera esto, porque es una necesidad del ser humano de plasmar sus sentimientos, sus sensaciones, su esperanza, ¿no? Su tristeza, el amor, el desamor, la fuerza que tiene
De la el muerte ser a la humano, vida. la muerte a la vida. Ahí tenemos el periódico de poesía en la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, que es un descargable infinito. Te invito también a que lo conozcas. Un poema diario, todos los días puedes leer una diversidad poética impresionante. Pero vámonos con Sabines, porque quiero aterrizar con este encuentro que tienes con Sabines, que lejos de Bukowski o cerca, es un poeta de lo cotidiano, de una vida que va pasando en la mañana, en la tarde, sin grandes acontecimientos, sino esta sutileza del día a día. Sí. Pero fíjate que cuando dices que se tocan justamente en esto. Sabines es también muy erótico, es mucho de carne, de sangre, de pasión. Es cuidadoso con sus textos, es muy varonil y al mismo tiempo la sensibilidad del hombre que toca lo femenino, pero en él su poesía es de hombres y habla de los hombres. Por supuesto que la mujer es el tema, pero habla de cómo hablan los hombres, ¿no? Y bueno, la selva que le rodea, casi como a Pellicer en otro tono, ¿sí? Esta es pasión pura. Claro. Sabines es pasión pura y su relación con las mujeres, desde las tías, la tía Chofi, tan famosa para él, tan querida. Sí. La relación con el padre. El gran Sabines. Está tocándose por ahí. Sí es cierto que habla de lo cotidiano, pero de lo cotidiano de un hombre poderoso, con una energía y una pasión por la vida. Claro. Pero que es también el acto poético, es dotar de sentido a cada cosa, a cada movimiento, con una mirada distinta, ¿no? Sí, y una literatura bellísima. Preciosa. ¿Por qué no lo leemos? Venga. Tú tienes por ahí el libro de, ¿qué tienes? Es una antología poética. Y si te parece, comenzamos con... ¿Quieres leer tú primero? Va. Tengo por aquí, pero quiero aclarar que es tu selección y por cierto me encantaron. Voy a leer de esta antología poética, Tarumba. La mujer gorda, Tarumba, camina con la cabeza levantada. El cojo le dice al idiota, te alcancé. El boticario llora por enfermedades. Yo los miro a todos desde la puerta de mi casa, desde el agua de un pozo, desde el cielo, y solo tú me gustas, Tarumba, que quieres café y que llueva. No sé qué cosa eres, cuál es tu verdadero nombre, pero podría ser mi hermano o yo mismo, podría ser también un fantasma, o el hijo de un fantasma, o el nieto de alguien que no existió nunca, porque a veces quiero decirte, Tarumba, ¿en dónde estás? Sigamos con Tarumba, con otro poema. ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla, con mi pierna tan larga y tan flaca, con mis brazos, con mi lengua, con mis flacos ojos? ¿Qué puedo hacer en este remolino de imbéciles de buena voluntad? ¿Qué puedo con inteligentes podridos y con dulces niñas que no quieren hombre, sino poesía? ¿Qué puedo entre los poetas uniformados por la academia o por el comunismo? ¿Qué entre vendedores o políticos o pastores de almas? ¿Qué putas puedo hacer, Tarumba, si no soy tanto ni héroe, ni bandido, ni adorador del arte, ni boticario, ni rebelde? ¿Qué puedo hacer si puedo hacerlo todo y no tengo ganas sino de mirar y mirar y mirar? Es genial. Vamos a uno más de esta parte de Tarumba y ahora platicamos. La primera lluvia del año moja las calles, abre el aire, humedece mi sangre. Me siento tan a gusto y tan triste, Tarumba, viendo caer el agua desde, quién sabe, sobre tantos y tanto. Ayúdame a mirar sin llorar. Ayúdame a llover yo mismo sobre mi corazón, para que crezca como la planta del chayote o como la hierbabuena. Amo tanto la luz adolescente de esta mañana y su tierna humedad. Ayúdame, Tarumba, a no morirme, a que el viento no desate mis hojas, ni que me arranque de esta tierra alegre. Sabines me parece que es
un juguetón que nos está retando todo el tiempo, no solo en Tarumba, sino en toda la poesía, y que eso también es parte del acto poético. Jugar a las palabras, jugar a las emociones. ¿Por qué Jaime Sabines? ¿Por qué lo compartes con nosotros? Te decía, porque creo que es un hombre que se manifiesta. Un hombre y su sensibilidad, ¿no? Su pasión por la vida, ¿no? Por las mujeres, Sí. Hay una en donde les canta, por ejemplo, a las putas, y es formidable cosa, cómo adula o cómo más bien valora a una mujer que da placer. Y es una cosa, o sea, uno puede estar de acuerdo o no y desde la perspectiva social o lo que sea, pero la manera en que habla de ellas Literaria. es como hablar de María Magdalena. Ahí estás, ¿no? Y no rechazas y sabes lo que estás haciendo y aceptas y nos regalas. Es una cosa formidable. Entonces, sí son las pasiones, sí es lo cotidiano, pero lo cotidiano como con mucho valor, como con mucho disfrute. No se le van las palabras, no hay palabras para componer, digamos, poéticamente, ¿no? Hay palabras que tienen siempre contundencia, siempre un valor extraordinario, intrínseco en la poesía que él escribe. Estoy de acuerdo y creo que Sabines también tiene, o a mí algo de lo que más me gusta de leer a Sabines, particularmente ahora, no cuando lo leía en la universidad, que fue cuando yo lo descubrí, es este Sabines encantado, que ciertamente hay un erotismo en todo, pero también hay un erotismo por la vida de las plantas, por el nacimiento del volcán, por la propia luna, esta maravilla de la luna se puede comer a cucharadas, que todo el mundo lo hemos leído y sobreleído. A mí me parece que es como un recordatorio de cada plantita, cada cosa que tiene un acto poético detrás, pero la mirada está en el poeta y en el lector de poesía, ¿te parece? Es decir, absolutamente. Nos hacemos más poéticos cuando leemos poética. Yo creo que nos hacemos poesía. más sensibles, eso sí, eso sí. Y ahorita que hablabas de Sabines, me acuerdo de Efraín Huerta, que es un poeta de la ciudad, de lo citadino. Claro. Y también tiene una cosa extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Cuando uno lee toda su poesía, sus poemínimos son maravillosos y habla de todo lo contrario de la ciudad, pero es también un hombre sensible que dice con la poesía lo que ve, lo que observa, lo que quiere que veamos, ¿no? ¿Dónde está tu recomendación en general del acto lector? ¿Tú qué recomendarías? Ya nos dijiste, hay que leer poesía. ¿Por qué hay que leer poesía? ¿Por qué cuento, que también escogiste, ¿no? ¿Por qué novela? ¿Por qué los clásicos? Hablaste del Quijote, hablaste de Shakespeare, pero también hablaste de las columnas periodísticas en el caso de Ibargüengoitia. ¿Qué es lo que hay que leer según Damián Alcázar? ¿Para quién se lee? ¿Cómo se lee? Mira, yo siempre aconsejo, porque eso es lo que yo hago, leer a los clásicos. Ahí no pierdes, ¿sí? De repente te sorprenden escritores contemporáneos o que tú no dabas por su literatura nada hasta que la conoces. Claro. Pero los clásicos, ahí no pierdes. Siempre van a ser buenísimos y siempre pueden tener 1, 2, 7 leídas y sacas absolutamente otras cosas. Pero ahorita me estoy acordando de algo que estoy leyendo constantemente, que los tengo como cabecera. Hay 2 libros de compilación que hace Alejandro Jodorowsky, La sabiduría de los chistes y La sabiduría de los cuentos. Es formidable porque son cuentos, son más que chistes, son cuentos hindúes, chinos, árabes, judíos, una cantidad de cuentos y tú ves toda la filosofía de todos esos pueblos en pequeñas narraciones. Y claro, después él, que está absolutamente loco y que verdaderamente es un genio, hace una explicación. Algunas son formidables y otras son chabacanísimas, como él es, ¿no? Vale la pena que encuentren esos libros. Es una de tus recomendaciones. Es una de mis recomendaciones porque son un montón de cuentos de el Oriente, principalmente. Me encontré desde hace mucho con un hombre que se llama Eckhart Tolle,
que bueno, yo sé No que lo aquí conozco. no hay que hacer publicidad, pero tiene un libro formidable. Esto una señora me lo dio, me lo recomendó. Se llama El poder de la hora. De la hora. Del ahora. Entonces te invita a que no estés viviendo ni en el pasado ni en el futuro, sino ahora. Que lo más importante es ver ahorita. Estar aquí, Sí. con toda mi atención, con todo. Y te dice cosas que son de un beneficio extraordinario para tu espíritu, para tu persona, para tu cuerpo, para esa mujer que habita allí y que es única y que tiene que disfrutar su presente. Entonces es maravilloso porque lo puedes releer y leer y leer y encuentras miles de cosas en él. Esto a mí me gusta mucho y yo creo que mucha gente lo conoce. Y bueno, además de estos libros compilados por Jodorowsky y de Eckhart Tolle, repetirte que los clásicos, ahí están, los clásicos universales y los clásicos mexicanos. Y entre los universales están todos los fabulistas. Son una maravilla, porque esa es la filosofía de la vida. Está ahí, en las fábulas. De Hay que acuerdísimo. leer a La Fontaine, Esopo. a todos. Fábula y fábulas. todos los géneros. Yo quiero decirte que me voy muy contenta de este programa, compartiendo contigo la lectura, pero sobre todo tu voz, que es algo que nos regalas, no solo en tu trabajo actoral, sino en tu trabajo como lector. Me gusta mucho la pausa, el ritmo que tienes en tus lecturas y ha sido un placer, de verdad, que hayas estado con nosotros compartiendo ese Damián Alcázar lector. Así que nos vamos, nos vemos muy pronto en el siguiente Léemelo, aquí en TV UNAM y desde luego con nuestros compañeros de Canal 22. Hasta la próxima.